¿Viste que a veces tenés mucho miedo y no sabés qué hacer? ¿O viste que a veces el miedo te paraliza, te bloquea? Tampoco sabés qué hacer. O a veces no, a veces es un pequeño miedo o algo que vos rumiás, pensás, te angustiás y no sabés qué hacer. Mi nombre es Juan José Cuadro Moreno, soy médico psiquiatra, clínico gastroenterólogo. Me especializo en este tema de emociones, miedos, angustia y te invito a que me acompañes en el mundo de los miedos. ¿Para qué sirven los miedos? ¿Son normales? ¿Es bueno tener miedos? ¿Hay un miedo normal, un miedo excesivo? ¿Nos manejan los miedos? ¿Qué hago con los miedos? ¿Los enfrento? ¿Los evito? ¿Me dejo manejar? En definitiva, hay muchas preguntitas que tenemos alrededor del mundo de los miedos y está bueno transitarlas para ver, si el miedo sirve, no sirve, si es bueno, no es bueno y qué hago con esos miedos. Primero vamos a compartir y aclarar que vivimos en una cultura de los miedos. Este es el mundo de los miedos. Hay miedo por todos lados. Es como, vieron que se habla mucho hoy de la ansiedad, del pánico, de las fobias. Bueno, todo eso también tiene relación con el miedo. Es como una especie de modo de vida, una manera de ser. Algunos lo llaman por eso la cultura del miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos angustia. Decía Aaron Beck, el padre de la terapia cognitiva. La persona ansiosa se hace un drama, tiene miedo y siente que no puede, ¿no? Y eso nos pasa muchas veces con este tema de los miedos. Pero, a ver, ¿qué son los miedos? ¿Qué tipos de miedo hay? Y bueno, vamos a hacer un caminito para ir descubriendo a ver qué tipos de miedo hay, si son buenos o no y qué hacer con ellos. Primero te cuento, hay un miedo que, el miedo es una emoción normal que compartimos incluso con los animales y que nos ayuda a la supervivencia. Por ejemplo, es normal tener miedo al cruzar una avenida porque nos pueden atropellar. Es normal tener miedo en determinadas circunstancias, miedo a perderme si estoy en una excursión. El miedo se relaciona con la supervivencia, está focalizado en un lugar del cerebro que se llama amígdala cerebral, que no es la de acá, y es una reacción que tiene que ver a veces con la huida, a veces con enfrentar algo, pero tiene que ver con la supervivencia. O sea, es una emoción normal focalizada hacia la supervivencia. Pero cuando hablamos de miedo, a veces hablamos de miedo excesivo. Y ahora vamos a ver qué tipos de miedo hay, los normales, los excesivos. Por ejemplo, existen un tipo de miedo que se llaman fobias. Del 10 al 15% de la población tiene fobias. ¿Qué es la fobia? La fobia es un miedo irracional, es decir, es un miedo tremendo, excesivo, catastrófico hacia algo que no debería darnos miedo. Por ejemplo, hay gente que le tiene fobia a las mariposas, hay gente que le tiene fobia a los almohadones, gente que le tiene fobia a los botones. Hay otras fobias más normales o más comunes como la fobia a la sangre, la eritrofobia, la fobia al odontólogo, odontofobia, la fobia a las alturas, la fobia a viajar en avión. Hay gente que no viaja en avión por estas fobias. La persona se da cuenta de que tiene algo que no está normal, pero no puede dejar de seguir teniéndolo. Después hay otro miedo que se relaciona con lo que se llama angustia. Ahora, este miedo que nos provoca angustia nos da más síntomas físicos. Por ejemplo, palpitaciones, falta de aire, un nudo en el estómago o dificultad para tragar, hormigueos en las manos, miedo a perder el control. Todas estas son reacciones de la angustia que las personas que tienen pánico saben que es lo que sienten en forma así dramática cuando tienen un ataque de pánico. Ahora, sin llegar a un ataque de pánico,
podemos tener un estado de angustia con parte de todos estos síntomas que estamos nombrando. Después hay otro miedo que es muy común y que se relaciona con el pensamiento anticipado. Es decir, tengo miedo a eso que no sucedió, pero tengo miedo que suceda. Se llama ansiedad anticipatoria. Me anticipo y tengo miedo a lo que quizás suceda o no después, y eso me provoca miedo hoy, actualmente. Por ejemplo, voy a tener un examen dentro de 4 meses y ya tengo miedo y entonces me pongo mal y cada vez que me siento a estudiar me agarra ansiedad y palpitaciones. Me está manejando la ansiedad anticipatoria. Se mezcla a veces un poco ansiedad anticipatoria con angustia. Pero créanme que esta ansiedad anticipatoria, el miedo al miedo, es algo muy, muy común. Y cualquier persona que tiene ansiedad sufre un poquito de ansiedad anticipatoria que nos afecta y después también se contagia, porque todo miedo se contagia. Luego hay otro tipo de miedo que se relaciona con el apego inseguro. ¿En qué consiste el apego inseguro? El apego inseguro consiste en que yo me siento seguro en el lugar donde estoy, en el lugar que suele ser lo familiar. Los españoles lo llaman síndrome de la cabaña. Es decir, y esto empeoró mucho en la pandemia, yo me siento seguro en casa y tengo miedo a lo no familiar, miedo a lo que sucede afuera. Quizás porque fui también un poco entrenado en esto, porque esto, digamos, tiene una base genética, la vamos a explicar, y tiene una base también de lo que se llama modelado, lo que yo aprendo en casa. Entonces hay un miedo a lo no familiar. Me siento seguro adentro y en cuanto salgo me siento inseguro. Y esto se traslada también a las relaciones. Hay otro miedo que es el miedo a perder el control. Me siento seguro cuando tengo todo controlado, pero en cuanto se me escapa un poquito el control, ya me empiezo a sentir inseguro. Eso se llama falacia del control o miedo a perder el control, lo cual es tóxico. Me afecta, me domina y también afecta a las relaciones, porque una persona controladora es una persona que genera un rechazo en el que se siente controlado, digamos, ¿no? Y volviendo un poco al miedo a lo no familiar que les comentaba recién, está lo que se llama el apego inseguro. ¿A qué me refiero? Es normal que un bebé tenga un apego a la mamá cuando es justamente bebé. Cuando va creciendo, lo normal es que el chico empiece a ser independiente. Si el chico prolonga la dependencia de la mamá o del papá, va a producirse en él una sensación de inseguridad cuando sale de ese núcleo pequeño familiar de papá y mamá. Lo vemos, por ejemplo, en lo que se llama, la angustia de los chicos que van al jardín de infantes y no se quieren desprender de los padres y hacen unos berrinches bárbaros, lo que se llama ansiedad por separación o angustia. Tiene un terror de separarse de los padres. Ok, esto cuando el chico tiene 3 años. Pero ese chico después va creciendo y se transforma en un adulto que somos nosotros. Y muchas veces continuamos con un apego inseguro hacia aquello que no nos representa el núcleo en el cual nos movemos. Y esto incluso puede afectar las relaciones, porque el apego inseguro no nos hace maduros como para poder tener una relación en el núcleo que sea no familiar. Entonces esto es muy importante poder superarlo para poder justamente tener relaciones sanas, normales y bueno, tener una vida medianamente normal. Esto es un poco lo que padece la persona que padece fobia social, que tiene no solamente un miedo al ridículo, sino también tiene un miedo excesivo a lo que puede pasar si no está en ese lugar seguro. Y créanme que esto a veces se enseña en la casa, lo que se llama miedo a lo no familiar, se enseña en la casa y se aprende mal, porque si yo me siento seguro solo en casa,
después voy a verlo de afuera como inseguro o como hostil. Y entonces no me prepara eso para poder tener una relación sana e independiente, crecer, amar, ser independiente, autosuficiente y poder tener una relación madura de amor, un vínculo, formar una familia, una pareja, una amistad, porque todo se centra en lo que es núcleo seguro. Así que eso nos da una seguridad momentánea, pero no está bueno como apego. Y es una forma de miedo. Antes de continuar, quería hacer una pequeña, más que aclaración, un paréntesis por lo que significa el miedo a la inseguridad, que es algo normal, y que millones de personas lo padecemos. Es normal sentir miedo cuando uno padeció un hecho de inseguridad o cuando alguien conocido lo padeció, y también eso trae muchas consecuencias. No nos vamos a referir en este mundo de los miedos particularmente al miedo de la inseguridad. Lo vamos a dejar entre paréntesis y con mucho respeto lo ponemos de costado. Yo me voy a referir más a todas las reacciones afectivas que tienen que ver con el miedo en general y sobre todo los miedos que nos afectan y que por ahí no están mal, no están bien, perdón. Los miedos ansiosos, la fobia, la angustia y todo este tipo de miedos que veníamos charlando. Y otra aclaración o complementando un poco lo que veníamos hablando es el tema de la pandemia. La verdad que con el miedo al COVID, que fue una pandemia que mató a millones de personas y una tragedia, vivimos la seguridad de estar encerrados. Y eso provocó bienestar transitorio en muchas personas, pero también millones de personas no fueron las mismas por haber vivido encerrados. Yo conozco un montón de gente que tenía una vida activa y después de la pandemia quedó realmente paralizada. Muchos de los problemas que actualmente tenemos, las consultas psicológicas, se han desbordado después de la pandemia. Insomnio hemos visto como nunca después de la pandemia. Así que eso nos enseña un poco que el encierro no es bueno. Para complementar y entender bien los miedos, te cuento, no es para complicarte la cosa, que hay 3 niveles de miedo. El miedo como emoción, el miedo como pasión y el miedo como sentimiento. Vos me podrás decir, doctor, pero ¿de qué me está hablando? Te cuento. El miedo como emoción es una reacción afectiva que dura unas horas. Por ejemplo, hoy tuve un miedo en la calle, pero no me afectó tanto. O tengo miedo de que me vaya mal en una entrevista, la tuve hoy y ya la entrevista me fue bien, se me fue. ¿Sí? Es una reacción afectiva, como te decía, que está en la amígdala cerebral, dura horas, no afecta la vida de la persona, es un miedo transitorio. Y son parte de la vida cotidiana. El miedo como pasión ya es una reacción afectiva que me va a llevar quizás semanas o meses. Por ejemplo, fui partícipe, vi un hecho de inseguridad que me afectó, que no es tan grave, pero me quedé por ahí o paralizado o asustado, y cuando paso por ese lugar vuelvo a tener miedo o me afecta unos meses y después me olvido. Eso es el miedo como pasión. Que tiene muchas variables, porque puede ser también el miedo a una persona. Es decir, el miedo tiene muchas aristas. El miedo como sentimiento, que te decía que es el tercero y más profundo, es el miedo que dura toda la vida. Que no está bueno tener miedo toda la vida, pero que a veces se nos puede alojar en nuestro corazón y transformándose en una persona miedosa. ¿Qué hacemos con los miedos? Tenemos 2 opciones. O lo enfrentamos o lo evitamos. Primero, vamos a ver qué sucede cuando evitamos los miedos. Es decir, huimos.
Normalmente, cuando hay un miedo que nos tiende a ahogar o a sobrepasar, hay una reacción, por ahí diría, inicial de huir. De hecho, incluso la huida es parte de la supervivencia. Si viene un león y voy a huir, me subo a un árbol, no sé, me escapo, entro en una casa. Es decir, hay una huida que tiene que ver con lo normal. Pero cuando el miedo no es normal, la huida tampoco es normal. Eso se llama evitación fóbica. Tengámoslo en cuenta porque sucede en muchísimas situaciones de la vida que no tienen que ver con la fobia. Por ejemplo, una persona tiene claustrofobia. Entonces, enfrenta al ascensor y ¿qué siente? Palpitaciones, falta de aire, nudo en el estómago. Está en el 9º piso. Y dice, no, mejor me voy por la escalera. Entonces, va por la escalera y cuando llega abajo, ¿qué dice? ¡Ay, qué bien que me siento! Menos mal que no fui por el ascensor. Es verdad, te da un alivio del momento. Pero si pudiéramos medir la fobia al ascensor o la claustrofobia en su cerebro, como yo digo, el fobiómetro, le ponemos el fobiómetro a la persona y resulta que la fobia aumentó de 8 a 9 o 10. Quiere decir que mañana va a tener más miedo de entrar en un ascensor. Y ahora vamos a ver en un ratito la otra opción. Pero sigamos con la evitación. La persona evitó, se siente tranquila, se siente contenta. Ya le pasó, se alivió. El problema es que lo que está haciendo y lo que hacemos nosotros cuando evitamos ese miedo que no es normal es darle de comer al miedo. Por eso se nos transforma ya en un hábito. Inclusive nos nubla un poco la vista porque no vemos la realidad. El tema es que si tenemos este hábito de evitar el miedo, se transforma en algo debilitante de nosotros. Es decir, nos trae alivio inicial, nos trae angustia después o nos quita la fuerza. Es huir de aquello que me da miedo, pero no me soluciona el problema. Por eso nos vamos transformando en personas miedosas. Solo mantengo el hábito de huir. Y esto puede ser no solamente ante un miedo que me pueda suceder en la vida cotidiana, sino a veces en por ejemplo, el desafío de desarrollar mis capacidades. Tengo miedo y no me animo. ¿Y entonces qué hago? No me embarco en un proyecto de estudio, de trabajo, de inversión, de desarrollo de mi propio yo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta evitación, dejar para después, que está de moda esta palabra procrastinación, dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, nos va llevando a un estado en el cual el miedo nos domina, nos transformamos en personas miedosas o en personas inhibidas que no desarrollamos lo propio, y te cuento que eso no te lleva a la felicidad, al contrario. Hay un vicio relacionado con el miedo que se llama cobardía, que es la persona que ya directamente está acostumbrada a evitar los miedos. Pero aparte del vicio de la cobardía estaba esto que te digo, es el no animarte a hacer lo que vos podés. Bien, capítulo 1, entonces, evitamos los miedos. Incluso les digo, se estudió en psicología a ver cuál era el motivo por el cual las personas con fobia seguían teniendo fobia a pesar de que entendían de que no era algo lógico y entendían que no era normal tener fobia a cosas que realmente no deberían producirnos. Y el mecanismo principal se llama evitación fóbica, que es el que les acabo de explicar. Es decir, cuando evito eso que tengo miedo, lo único que hago es darle de comer y mantener siempre ese miedo. Importante entonces distinguir esa evitación fóbica y también cuando evito las cosas que son importantes para mi vida. Bien, primer paso o primera reacción, evito el miedo. Segundo paso o segunda opción,
me animo a enfrentar eso que me da miedo. Esto se llama audacia. La audacia consiste en sentir miedo, pero por mi propio bien o por el bien de los demás, me animo a enfrentarlo, aunque pueda padecer en el intento. Por ejemplo, decíamos en el caso de la persona que tiene miedo de subir al ascensor. Acá, cuando la persona decide enfrentar ese miedo, quizás necesite una ayuda terapéutica. Es decir, una terapia que le dé a la persona herramientas, ejercicios de respiración y otros ejercicios de reestructuración cognitiva, pero sobre todo de respiración, para poder enfrentar el miedo que le produce entrar en un ascensor. Y quizás se va haciendo en forma progresiva, por ejemplo, terapéuticamente se lo puede acompañar un piso, 2 pisos, 3 pisos, después la persona lo va haciendo solo, es decir, va haciendo lo que se llama enfrentamiento o exposición gradual, no inundar, gradual al miedo que tiene. Entonces la persona despacito, con herramientas, va animándose a enfrentar ese miedo. Cuando se anima a enfrentar ese miedo, despacito, al principio no se va a sentir bien, pero después despacito va torciéndole el brazo y desarrollando el hábito, la capacidad, la decisión de la audacia. Como les decía, que consiste en animarse a enfrentar el miedo. Los romanos llamaban a esta unión entre miedo y audacia coraje. Coraggio. El coraje consiste justamente en la suma de tengo miedo, pero me animo a enfrentarlo. El miedo puede ser no solamente a subir un ascensor, puede ser que le tenga miedo al otro. Puede ser que tenga miedo a iniciar un vínculo, puede ser que tenga miedo a estudiar, a desarrollar un proyecto, a trabajar. Es decir, los miedos son muy variables. Les di el ejemplo del ascensor porque es muy gráfico para que lo podamos entender bien. Pero la verdad es que tenemos constantemente miedos en la vida cotidiana y justamente estas dos opciones. La audacia y el coraje terminan desarrollando en nosotros una virtud que se llama fortaleza. Y la fortaleza es una virtud, es decir, es ya un hábito incorporado en el corazón de la persona por el cual la persona tiende habitualmente a hacer eso que es bueno, porque las virtudes se relacionan con los actos buenos, lo que es bueno para nosotros y es bueno para los demás. La fortaleza entonces es la virtud que terminamos adquiriendo cuando enfrentamos a lo que tenemos miedo. De ahí el famoso dicho, lo que no mata, fortalece. Tiene que ver un poco con esto de animarme a enfrentar los miedos. Entonces, si vos no te animás a enfrentar los miedos y decís, no, estoy cómodo así, déjame tranquilo, yo más bien huyo, evito, no quiero problemas. El problema es que no te vas a sentir bien, por un lado, y por otro lado, te cuento que el miedo te quita la libertad. Porque el miedo nos hace esclavos. Eso a lo cual tenemos miedo y nos domina, nos termina esclavizando. Entonces sonamos, porque somos esclavos de los miedos. Así que no es un buen camino y no creo que quiera ser esclavo. Vamos a ponerle ahora un poco de humor a este tema de los miedos. Yo digo, hay personas que no están tranquilas si no contagian miedo. Vivimos en un mundo de miedo, en una cultura del miedo, y hay propagandistas del miedo, vendedores del miedo. Parece que si no contagian miedo no están tranquilos.
no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Miedo a esto, miedo a lo otro. No, pensamiento, lo que se llama pensamiento automático catastrófico. PAC. Una cosita pequeña, un miedo bárbaro. Todo es drama, todo es tensión. Poqui, te picotean el cerebro y te contagian constantemente. Otras personas no, viven preocupadas, en forma excesiva, en forma anticipada por hechos menores o sucesos futuros. En psicología esto se llama, psiquiatría también, trastorno de ansiedad generalizada. Preocupación excesiva por hechos menores o sucesos futuros. Pero el tema es que, ¿cómo vivís? Vivís tenso, contracturas musculares, dolor abdominal, lumbalgias, insomnio, irritabilidad, mal negocio. Pero bueno, es parte de la realidad y ahí hay que saber que hay personas que están dominadas por estos miedos. Hay que tomar un poquito de distancia de estas personas que, o por lo menos de esa parte de la persona que nos quiere intoxicar, quizás inconscientemente, ¿no? Con el tema nos quiere intoxicar con su miedo. Es decir, no están contentas o tranquilas si no traducen o contagian miedo. Así que bueno, esto es importante saberlo, es parte de la sociedad y es parte de nuestra cultura en la cual vivimos. Otro punto importante que sí me interesa mucho que le prestemos atención y que hoy, la verdad, no nos hace bien. Y lo vamos a decir en un modo positivo. ¿A qué me refiero? Me refiero que con este tema de... vieron que vivimos una vida bastante tensa, difícil, por miles de situaciones, lo económico, lo familiar, lo personal, bueno. Y se va transformando como en un estado de tensión, de estrés y de angustia que es bastante pesado. Y perdemos el ojo para ver lo bueno. Hay como una ceguera para ver lo bueno. ¿Y a qué me refiero, doctor? Es muy teórico usted con esto que dice. No. La verdad es que si en la vida cotidiana no vemos las cosas buenas que tenemos, tanto nosotros como las cosas buenas que tiene el que está al lado nuestro, la vida cotidiana se transforma en una vivencia tediosa, pesada, porque tenemos como una ceguera para lo bueno. Yo no digo que no haya cosas malas, yo no digo que no haya enfermedades, muerte, miedo, un montón de cosas negativas en la vida. Pero ¿y lo bueno? ¿Lo vemos? ¿Dónde está? ¿Vemos lo bueno del otro o siempre vemos lo negativo? Entonces, esta cultura del miedo, te cuento que va asociada a una cultura de la desesperanza, de solo ver lo negativo, de solo ver lo malo. No quiere decir que no exista lo negativo, lo malo, y que hay que verlo, tanto lo propio como lo ajeno. Pero la verdad es que perder los ojos para lo bueno nos hace estar fuera de la realidad. Incluso hay un vicio que se llama asedia, que es una especie de pereza espiritual en el cual pierdo la capacidad para ver lo bueno. No solamente eso, sino que pierdo la capacidad para ver lo bueno, veo lo bueno como malo o lo malo como bueno. Por ejemplo, no veo lo bueno que está en el que está al lado, pero además quizás vea algo que me hace bien, lo vea como malo. Tengo que ir al gimnasio, no mucho esfuerzo. Es decir, ahí estoy viendo algo que es bueno para mí, veo solamente el esfuerzo que me va a costar, pero no veo la consecuencia buena que va a tener para mí. Entonces, eso como un ejemplo así menor, pero lo más importante que nos tenemos que fijar es el ver lo bueno. Recuerdo que una vez había una mujer que había tenido una vida bastante dura, bastante difícil, 4 hijos, su marido la abandonó y ella sacó adelante la familia, laburando, poniendo el hombro, tratando de ser madre lo más presente que pudo y
y sin embargo tenía una visión muy negativa con respecto a ella misma. Y yo la envié a que durante un tiempo se fuera al fondo de su casa, que tenía por suerte un terrenito con árboles, tomara mate y se dedicara a ver lo bueno de lo que había hecho en su vida. Y después viniera y me lo contara. Le costó un montón, pero aprendió a ver lo bueno que había hecho, que era mucho. Había sacado adelante a sus 4 hijos, que por cierto la querían, en una situación muy difícil. Bueno, este ejemplo nos pasa muchas veces en la vida cotidiana. No vemos lo bueno que hay en nosotros, no vemos lo bueno que hay en el que está al lado, solo vemos lo negativo. No vemos lo bueno de la realidad que nos toca. No digo que no veamos lo negativo, pero lo bueno hay que verlo. Porque si no, la vida no tiene sentido, se transforma en una desesperanza, donde ¿quién tiene ganas de vivir donde todo es negativo? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de los miedos, porque el miedo nos hace agrandar lo negativo, y con el tema de no ver lo bueno, que se transforma en un vicio de asedia, de desesperanza, donde pierdo incluso noción de la realidad. ¿Sos realista y no ves lo bueno? No sos realista. Y es muy importante esto hoy en día. Ceguera para lo bueno es muy frecuente. Y vos me podés preguntar, ¿y cuáles son los miedos hoy más profundos o más importantes? Aquellos que me tengo que cuidar bastante. Te cuento que los miedos más profundos, por lo menos lo que yo entiendo en mi experiencia, no son estos de las fobias que estamos hablando o del pánico, sino que hay 2 miedos muy frecuentes, muy profundos, importantes para que vos decidas qué hacer con ellos, que son el miedo a amar y el miedo a la vida. Muchos me dicen, doctor, pero el miedo a amar, sí. Te cuento que el amar significa jugarse por el otro. Y hoy hay cuchi con esto. Muchas personas tienen miedo a jugarse, a tirarse de cabeza. No te digo a alguien que no conoces, pero a alguien que conociendo va creciendo el amor, y ya el amor es expansivo y difusivo. Llega un momento en que el amor nos lleva a avanzar o estancarnos, parar, y si el miedo nos domina, dejarlo, enfriarlo. Se estanca, se pudre. Entonces hoy hay un miedo a amar por cobardía. Muchos que por ahí tienen mucho músculo y se pelean en la calle y golpean a cualquiera y se sienten muy machos, pero hoy tienen miedo a amar. O si sos mujer por ahí, sos muy autosuficiente, y con buena razón desarrollaste tu carrera y sos independiente, pero tenés miedo a amar. Miedo a encarar un proyecto juntos de verdad a fondo. Y esto va unido al segundo miedo que veo hoy, que es el miedo a la vida. Con respecto al que te dije recién, se dice hoy que hay miedo al compromiso. No hay miedo al compromiso, hay miedo a amar. No hay audacia, no hay fuerza, no hay fortaleza. Y el miedo a la vida, que te decía. Sí, los chicos son vistos como un problema y no como una bendición. La vida, los abuelos son vistos como un problema y no como una alegría de poder tener abuelos. Y los niños, como te decía, son vistos como una carga. En Europa no tienen hijos por tener una vida más cómoda. No es el camino de la felicidad, porque no hay cosa más grande que tener un hijo, digamos, ¿no? Habrá muchos amores, pero el ser papá o mamá, el que lo es, sabe que es una bendición. Y hay gente que no puede y también sufre por esto. Pero la esencia es el tema de la vida. Hay miedo a la vida. La vida es vista como un problema. La vida es una bendición. Anímate a vivirla. Así que estos 2 miedos, el miedo al amor y el miedo a la vida, son los que hoy están más frecuentemente en nuestra sociedad y los que te pueden afectar, tenés que planteártelo.
Ahora, ¿a qué deberíamos tener miedo? Porque por ahí hay cosas a las cuales yo tendría que tenerle miedo y no le tengo. Por ejemplo, a tener una vida sin ideales. A que no tengas algo que te movilice, a no descubrir cuál es el sentido de tu vida o no animarte a ir para adelante. Eso termina después en una frustración, como hablábamos en otro video. No me animo a hacer eso que soy, eso que puedo. Miedo a que la pereza te gane, miedo a desanimarte, miedo a que el sinsentido y el aburrimiento, el tedio, una vida por ahí muy chata, muy ordenadita, pero que no vale la pena. Bien, vamos haciendo algunas reflexiones ya de este tema de los miedos. Antes quería preguntarte algo. Si muchas personas me preguntan, doctor, ¿el miedo es genético? La respuesta es sí en muchos casos. ¿A qué me refiero? Es decir, podemos heredar la tendencia a tener miedos determinados. De hecho, en muchas fobias o trastornos de ansiedad relacionados con el pánico, el TOC y muchísimos otros trastornos de ansiedad tienen un componente genético. ¿Qué es lo que genéticamente hereda uno? Se hereda la tendencia a tener demasiado miedo en situaciones que no debería ser así. Esto se hereda a través de genes que regulan emociones que tienen que ver con el miedo, que están, como te decía, básicamente en la amígdala cerebral y en otros lugares del cerebro. Entonces quiere decir que uno puede tener una vulnerabilidad genética a padecer más miedo que otra persona. También está lo que se llama modelado, que es lo que aprendí en casa. Si en casa me enseñaron a tener miedo a lo de afuera, y voy a tener más tendencia a tener miedo a lo no familiar. O si en casa me enseñaron, no, cuidado con esto, cuidado con lo otro, fobia a las enfermedades, fobia a esto, fobia al otro, entonces voy a tener más tendencia. No quiere decir que esté determinado, porque estamos condicionados, pero no determinados. Y ahora vienen estas reflexiones, es decir, ¿qué hago con los miedos? Ponele que naciste con más miedo a determinadas cosas por un déficit de serotonina genético que vos tenés. Ponele que tenés una fobia. Ponele que tenés miedo a que el otro se enoje y tenés un poco de fobia social. Ponele que tenés miedo a desarrollar tus capacidades, a ser vos mismo. En fin, el miedo que vos tengas. Porque naciste, porque lo aprendiste en casa, por lo que sea. Entonces, estamos condicionados, pero no determinados. Decidimos nosotros si enfrentamos los miedos o no. Si te animás a ser vos mismo. Es decir, una cosa es tener y otra cosa es anidar el miedo, darle espacio, regarlo o cultivarlo, desarrollarlo. Eso ya es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestro bienestar profundo. Por eso hay que tener cuidado porque nos quieren imponer una cultura del miedo que termina llevándonos a un camino de infelicidad. No está bueno esto. Se contraponen la cultura de la vida frente a la cultura del miedo. Cultura de la muerte o cultura del miedo. Incluso hay como una especie de fe. Hay personas que tienen fe en el miedo. ¿Sí? Vos decís, ¿pero cómo? Y sí, creen más en sus miedos que en Dios o en otras cosas importantes de la vida. En lo bueno, por ejemplo. No ven lo bueno y creen más en los miedos. Y si vos crees en tus miedos, es como una creencia que te lleva a estar no solamente fuera de la realidad, sino que te lleva al camino de la infelicidad. Por eso, lo contrapuesto a esto es aferrarse al bien, ni siquiera creer. El bien hay que verlo y aferrarse y seguirlo. Este es el camino hacia la felicidad. El camino a la felicidad consiste en descubrir lo bueno y seguirlo. Ya lo decía Aristóteles hace más de 2000 años. Y la vida es una aventura, la vida está llena de peligros, pero es la vida, hay que vivirla con alegría. Si no, todo termina en tedio, tristeza, el miedo termina en angustia, en depresión, en bajón. No está bueno.
¿eh? Y todo lo contrario es vivir la vida como una aventura, no como una aventura así loca, desquiciada, no, una aventura de verdad, donde vos te animás a vivirla. Hemos hablado del mundo de los miedos y solo hemos hablado de algunos. Hay muchísimos más, pero lo importante no es el tema miedos, sino lo importante es en tu vida, ¿qué haces con lo que tenés miedo? Entonces la idea es que ojalá puedas haber comprendido la importancia de enfrentar los miedos. No importa si es genético, no importa si tenés más tendencia al miedo, va a depender de vos que te animes, no solo a enfrentar los miedos, sino a desarrollar tu persona, que tiene que ver con tu felicidad, y que tiene que ver con la vida y con el amor, el animarte a darle para adelante. Espero que esto te haya servido para que, tu vida sea un poquito más feliz. Y aprovecho a invitarte al próximo capítulo. ¿Viste que a veces sentimos algo y no sabemos qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué sentimos cuando sentimos? Vamos a hablar de lo que son las emociones, las pasiones y los sentimientos para que vos puedas descubrir qué sentís cuando sentís y después qué hacer con eso. Te espero.